Listo, Master. Si quieres, puedes iniciar. Muy bien, muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Un gusto, aunque a la distancia, poder participar aquí con ustedes. Gracias, Mateos, por la invitación. Me gusta esta parte de la academia, entonces, pues bueno, empecemos. Me pidieron dar este tema de OCT en glaucoma, entonces le voy a dar un enfoque muy pragmático, cómo lo pueden utilizar en su práctica diaria. Esto es lo único de generalidades que les voy a mencionar. El OCT es como un análogo del ultrasonido, pero en el OCT, en lugar de estar utilizando ondas acústicas, vamos a estar utilizando luz. Una luz que proyecta el OCT, refleja sobre los tejidos, lo mide un sensor, un espejo, y estos retrasos de los ecos de la luz nos van a mostrar los grosores de los tejidos y las diferentes capas. A este fenómeno le llamamos la interferometría. De los equipos de OCT tenemos muchos. Hay muchas marcas. El principio de evaluación e interpretación del OCT es prácticamente el mismo en cada uno de ellos. Por ejemplo, en esta tabla, en donde se ejemplifican tres diferentes estudios, ustedes, la mayoría de los casos, están trabajando con el CIRRUS de Zeiss. Pero pueden ir a otra parte y pueden encontrar un Spectralis de Heidelberg, pueden ver el ArtiView de OptoView, el Revo de Optopol, pero el principio es muy similar. Algunas otras diferencias, pero en general. La resolución de cada uno de ellos es muy buena, 5 micras, Spectralis 7, ArtiView 5. Las velocidades de escaneo aquí se modifican un poquito, es mucho más rápido Spectralis, hasta 40,000 scans por segundo, a diferencia de, por ejemplo, el Cirrus 27,000. Este siguiente punto es sumamente importante. Cuando ustedes están viendo un reporte o un análisis del OCT, en todos dice la señal, la calidad de la señal o la fuerza de la señal. Por ejemplo, para Cirrus, para que un estudio me sea confiable, tengo que tener por lo menos una señal de 6 para arriba. Lo ideal sería de 7 para arriba. Entonces, cuando estén interpretando el estudio, si ven una señal por debajo de 6, saben que ese estudio no fue de la mejor calidad o hay algo que está impidiendo que la luz entre de manera adecuada, como pudiera ser una catarata o alguna alteración a nivel del vitrio. En Spectralis necesitamos una calidad de por lo menos 15 y en el ArtiView por lo menos de 39. Los protocolos de escaneo de la capa de fibras nerviosas de cada uno de los equipos va a tener ligeras variantes, pero en general casi todos miden 3.5, 3.45 milímetros de la capa de fibras nerviosas a nivel del nervio óptico. Por ejemplo, el Zeiss hace un escaneo de 6x6, el Spectralis sus 3.45 milímetros y el OptoView igual 3.45. Ahora bien, pasamos a los mapas. ¿Cómo nos van a estar mostrando los diferentes resultados cada uno de los OCTs? De forma muy práctica, yo les digo a mis pacientes, mire, este estudio lo interpretamos como un semáforo. El código de colores es sumamente práctico para ellos. Colores verdes, todo normal dentro de parámetros adecuados. Colores amarillos, precaución, vamos al límite, vigilancia. Colores rojos, fuera de rangos de normalidad y el paciente lo entiende muy bien independientemente del nivel académico social de este paciente. Vamos a profundizar un poco más en cada uno de estos aspectos, entonces más adelante lo mencionaremos. Y aparte cada uno de ellos pues nos da también esta zona de células ganglionares como son los que tenemos aquí abajo que vamos a ejemplificar en las siguientes diapositivas. Este es un ejemplo del Revo de Optopol.
y quiero mostrarles primero esta imagen. Esta imagen que tenemos aquí, que les estoy señalando, nos da los grosores de la capa de fibras nerviosas. En todos los equipos es igual. Colores cálidos, mayores grosores. Colores fríos, reducción en los colores. Y nos divide superior, inferior, temporal y nasal. Al lado tenemos una imagen infrarroja, libre de rojo, en donde nos dice la significancia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo veo colores amarillos, quiere decir que en menos del 5% de la población sana va a presentar esos valores. Quiere decir que hasta el 95% de los pacientes que presenten esos valores de grosores es anormal. Y luego, si nos vamos a los colores rojos, menos del 1% de la población normal va a tener ese tipo de valores, por lo cual da una probabilidad de 99% que sea patológico. Todos los OCTs al centro nos dan estos valores generales, en donde nos muestran el área de disco, en donde nos muestran el área del anillo neuroretiniano. ¿Para qué me sirve el área de disco? Porque con esto yo puedo determinar si mi paciente tiene un nervio óptico pequeño o si tiene macrodisco. ¿Por qué macrodisco? Porque muchas veces cuando nosotros vemos un nervio óptico con una excavación amplia, puede tratarse de una variante anatómica que es un macrodisco. Para esto me ayuda. También me da muchos volúmenes del anillo neuroretiniano, de la copa y también las excavaciones, tanto en sentido vertical como en horizontal. Nos da este análisis segmentado por sectores, superior, inferior, nasal y temporal, y también nos da uno mucho más específico que es la gráfica de pastel. Más adelante hablaremos acerca de esta gráfica que es la de doble joroba, de la capa de fibras nerviosas, que fue una de las preguntas de la prevaloración, de por qué tenemos estas dobles jorobas en el sector superior e inferior, porque ahí es en donde tenemos la mayor cantidad, la mayor densidad de células ganglionares. Y por último, en el sector inferior, nos hace los promedios. ¿Cuál es el promedio en la capa de fibras nerviosas del ojo derecho, del ojo izquierdo? Células ganglionares, pues aquí nos muestra de misma forma colores rojos, mayor grosor, colores más fríos, reducción en los grosores. Nos hace una gráfica por 6 sectores y nos da los promedios también. Y muy interesante, nos dan aquí una imagen, un corte tomográfico de la zona macular. ¿Para qué me sirve esto? Si un paciente tiene degeneración macular, si tiene atrofia retiniana, si tiene retinopatía diabética, si tiene edema macular, yo lo voy a poder estar visualizando en esta toma. También me sirve para saber si se hizo una buena segmentación del estudio y evitar falsos positivos. Este estudio también nos hace una diferenciación entre superior e inferior y ojo derecho y ojo izquierdo. Importante, recordemos, el glaucoma, toda la patología se basa en una comparación entre el sector superior versus el inferior, muy diferente a las alteraciones neurológicas en donde es vertical. Probablemente cuando vieron campos visuales ya vieron esta diferenciación. Y el rebo me da este reporte en una sola hoja, me da todo el análisis. Me pone capa de fibras nerviosas, me pone células ganglionares, me pone todos los promedios de ambos ojos, me pone la gráfica de doble joroba que tenemos aquí abajo y además de esto me pone el estudio de los campos visuales. Entonces, si yo le pido este estudio a un paciente, me da toda la información que yo necesito para poder estadificar en qué etapa de glaucoma se encuentra y además poder saber si hay datos de progresión. Además, me da esta imagen en donde yo puedo estar evaluando si tengo una correlación de estructura-función del campo visual y el OCT.
Bien, hablemos un poco del cirrus, que es el que tienen más contacto y es el que han visto más ocasiones. Primero que nada, hay que evaluar los datos del paciente. Tenemos que estar seguros de la identificación del paciente y saber qué es el paciente que estamos evaluando. Algo sumamente importante, la edad. Cada uno de los equipos tiene una base normativa que te va a estar comparando a los pacientes en base a su edad. Si nosotros ponemos una edad incorrecta, ese análisis va a ser incorrecto y estamos evaluando peras con manzanas y no nos va a ser confiable. Entonces, eso es lo primero. Hablando acerca de la intensidad de la señal o la calidad de la señal, si se fijan, aquí es 5 de 10, no es tan confiable. Lo ideal es que sea por lo menos de 6. Este paciente puede ser que tenga alguna alteración que me esté generando que no entre la luz de manera adecuada. Mapa de grosores, colores cálidos, mayores grosores, colores fríos, menores grosores. Aquí yo puedo estar evaluando si tengo alguna zona localizada de adelgazamiento. El mapa de desviación, una imagen libre de rojo, en donde me va a dar la significancia. Aquí me está diciendo que en el sector temporal tengo una zona de adelgazamiento localizada en este sector. Una imagen tomográfica para evaluar el nervio óptico. Esta toma me sirve mucho para saber si sí está localizado en donde debe de estar, si está desplazado hacia arriba y hay una zona en donde no está cubierta, me puede generar valores falsos. Y en la parte inferior, todo ese círculo que me está evaluando de la capa de fibras nerviosas, la va a desdoblar y me la pone en una tira. ¿Para qué me sirve esto? También para evaluar una adecuada segmentación. Este estudio me da el grosor del borde neuroretiniano. Si se fijan aquí en el sector inferior temporal, ya estoy teniendo una zona limítrofe. Entonces esa es una zona que tengo que estar vigilando de manera constante. Si me voy al grosor de la capa de fibras nerviosas, sector igual temporal inferior, me está diciendo estás en una zona de borderline. Por sectores se ve bastante bien y si me voy a la gráfica de pastel, mismo caso, me está diciendo, cuidado, tienes una zona en el sector temporal inferior que está limítrofe, por lo cual yo voy a tener una vigilancia cercana con mi paciente y decirle, ¿sabe qué? Está en límites, vamos a revisar. La del lado derecho, células ganglionares, mismo caso, yo estoy viendo que en este análisis central estoy teniendo zonas de adelgazamiento en la zona periférica del análisis de las células ganglionares, colores azules, pálidos, adelgazamiento. Me voy al mapa de desviación de probabilidades y me está diciendo, ¿sabes qué? Tienes aquí ciertas zonas de adelgazamiento en la zona periférica de células ganglionares. Por sectores me lo marca limítrofe y en grosores promedios me lo marca limítrofes también. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente este paciente sí ya está teniendo principios de daño a nivel de las células ganglionares y también que tengo que descartar pues alguna alteración retiniana que me pueda afectar la mácula como la degeneración macular. Bien, vamos a ahondar un poquito más acerca de los análisis. Pasamos al análisis de la capa de fibras nerviosas. En este caso, un análisis por lo regular de 3 a 4 milímetros de la capa de fibras nerviosas. Es un análisis que se da justo al centro del nervio óptico. Lo que mencionábamos, esta imagen que nos da de la doble joroba, porque estas capas de fibras nerviosas son mucho más gruesas en los sectores superior e inferior en comparación con los temporales y nasales. He aquí cuando nosotros hablamos de la regla ISNT, cuando estamos haciendo la evaluación del nervio óptico. ¿Por qué? Porque en el sector inferior es mucho más grueso que el superior y así sucesivamente. Bien, este es un resultado o un análisis del equipo Spectralis de Heidelberg, en donde nos divide en el sector superior todos los datos del paciente, evaluar
la edad, muy importante. Del lado izquierdo nos está evaluando toda la zona de la capa de fibras nerviosas y del lado derecho nos está evaluando toda la zona de las células ganglionares. Entonces, de primera instancia, los datos del paciente, corroborar fecha, tanto la fecha del estudio como la fecha de nacimiento, como el nombre del paciente, muy importante. Bien. Vamos a estar ejemplificando cada una de las áreas y aquí el Spectralis tiene algo diferente a todos los demás que nos da este valor, el MRW. ¿Qué significa el MRW? Es el Minimum Ring Width. Es decir, me está dando un análisis del anillo neuroretiniano. En la terminación de la membrana de Bruch traza una línea hasta la membrana limitante interna en los 360 grados del anillo neuroretiniano y me va a estar dando cada uno de los valores. ¿Para qué me sirve este valor? Por ejemplo, en pacientes que tienen miopía alta o en aquellos pacientes que tienen una degeneración macular, yo sé que su área macular ya va a estar afectada. Entonces yo puedo tomar este valor del MRW para llevar un seguimiento. Tenemos también la capa de fibras nerviosas que nos va a dar la medida del grosor de la capa de células de la capa de fibras nerviosas. Y ahí nos lo menciona. Una fotografía infrarroja, ¿para qué me sirve esto? Pues para saber si está bien colocado. Los equipos más modernos hacen la medición o el centrado de forma automática, pero hay ciertos equipos más antiguos en donde es operador dependiente y el operador tiene que centrar el nervio óptico. Entonces esta imagen me va a funcionar para saber si sí está bien colocado. Ahora, este equipo de Spectralis tiene algo muy interesante que no todos los estudios tienen, que se le llama el APS, el Sistema de Posicionamiento Anatómico. ¿Qué quiere decir esto? El equipo centra el nervio óptico y me traza una línea directamente a la fobia. Si se fijan, aquí hay una angulación de menos 5.2 grados. ¿Para qué me sirve esto? Fíjense bien, ojos con diferente anatomía. En este caso, este paciente tiene una angulación del nervio óptico a la fobia de menos 5.2 grados, pero este otro tiene 18.9 grados. Entonces, este análisis me ayuda para lo siguiente. Un paciente, mismo ojo en visitas separadas, sin utilizar el sistema de posicionamiento anatómico. Trazo una línea del nervio óptico a 0 grados, es decir, recto, y fíjense aquí, sector temporal superior me da un grosor de 160. En otra visita le vuelvo a hacer el estudio, pero ahora quedó la fobia arriba. ¿Qué valor me está dando? Sector temporal superior de 112. Si yo no evalúo estos pequeños detalles, yo puedo decir, mi paciente es rápido progresor, tiene un daño sumamente avanzado en el sector temporal superior, hay que hacerle una cirugía filtrante, cuando en realidad fue un error en la medición del OCT. Bien, capa de fibras nerviosas, la doble joroba, ¿cómo la estamos evaluando? Pues bueno, esa línea verde que ven hasta atrás es la base normativa por edad del paciente. La línea negra son los valores que tiene este paciente y si se fijan todo cae dentro de rangos de normalidad. Aquí incluso sale un poquito por arriba y aquí tenemos en el sector temporal inferior una pequeña zona de borderline. Nuestro análisis por sectores de la capa de fibras nerviosas, temporal nasal, temporal superior, temporal inferior, nasal superior, nasal inferior y al centro el promedio. Aquí lo podemos ver en más grande. En esta zona, si se fijan, sale un poquito de la base normativa, valores más gruesos. Y aquí ya estamos cayendo en el sector temporal inferior y temporal en una zona limítrofe. Voy a tener que estar revisando y evaluando esa parte. Bien, fíjense bien en este análisis. ¿Para qué me sirve ver la imagen tomográfica que me ponen?
Aquí tengo un ejemplo de ojo derecho y me está marcando esta flecha que tengo un adelgazamiento a nivel del anillo neuroretiniano. Ahí me está marcando que de la membrana de Bruch a la limitante interna tengo una zona de adelgazamiento. Y luego me dice, aquí tienes también una zona de adelgazamiento muy localizada. Me voy a la gráfica y en el sector inferior, en el sector temporal inferior, tengo una zona de adelgazamiento y luego en la gráfica de sectores me está diciendo en el sector temporal inferior tengo una zona de adelgazamiento. No solo me fijo en los colores, tengo que estar evaluando cada una de las zonas para saber si en realidad tengo una zona localizada de daño. Bien, el anillo neuroretiniano, si se fijan, aquí no tengo esta doble joroba, es más bien una gráfica más homogénea que también me va a estar dando valores muy importantes, principalmente en aquellos casos en donde tengo alteración de la mácula. También me da por sectores. Y bien, veamos este ejemplo. Me dice, en tu ojo derecho tienes una zona de afectación a nivel del anillo neuroretiniano en el sector temporal inferior. En el ojo izquierdo tienes una zona de afectación temporal inferior y temporal superior. Y luego me voy a la gráfica de sectores y efectivamente también tengo aquí una zona de daño localizado. Entonces evaluamos cada uno de los gráficos que nos muestra el estudio, no solo la de por sectores. Bien, ahora me paso a la parte derecha, la de células ganglionares. A nivel de células ganglionares, si se fijan en este estudio, me pone esta rejilla 8 por 8. Cada uno de los sectores me da un grosor promedio en ese sector. ¿Para qué me sirve esto? Pues para poder localizar si hay zonas específicas de daño. Me pone la zona central en un corte tomográfico para evaluar que esté bien segmentado y para evaluar la mácula. Y en el sector inferior me pone las diferencias de grosores superior, inferior y total. Células ganglionares, la rejilla. Bien, ¿para qué me sirve el mapa tomográfico? Para identificar artefactos también. Y muy importante, la toma de la calidad. Tiene que ser por arriba de 25. Si se fijan, aquí me dice la calidad, fue de 29, entonces está bien. ¿Para qué me sirve el análisis superior-inferior? Para estar evaluando si se trata de algún daño glaucomatoso. Aquí me lo dice, diferencia de superior-inferior en promedios y el total. Y aquí, y en esta zona, igual, valores de células ganglionares, tengo muchas zonas de adelgazamiento. En el mapa de significancia, aquí ya me está diciendo que es muy patológico y en todos los sectores patológico. Por ende, este paciente, la probabilidad de que tenga un daño glaucomatoso, incluso avanzado, es muy alta. Bien, ahora pasamos a esta joyita que se llama el reporte de Hood. ¿Qué quiere decir o cuáles son las diferencias? Y esta fue una pregunta de valoración del reporte de Hood. Este es un reporte sumamente interesante que también me da mucha información muy valiosa y que me lo da todo con el OCT. Les voy a mostrar algo. Si se fijan en los estudios previos, siempre me ponen nasal al centro, nasal al centro. Pero en el reporte de Hood hace un cambio y ahora me pone temporal al centro. ¿Por qué? Porque Hood hizo en su reporte este cambio del temporal al centro, porque la zona temporal es la zona que más se daña por glaucoma. Es la zona temporal inferior en donde tenemos la zona de vulnerabilidad macular. Entonces yo voy a poder hacer una interpretación más precisa de esta zona si me lo pones al centro y no a los extremos en donde se cortan los valores. Entonces esa es una de las diferencias. Me cambia temporal al centro. Mismo caso, me pone la capa de fibras nerviosas con sus valores de sectores y me pone el anillo neuroretiniano con sus sectores.
Ahora bien, al centro me pone cómo lo vemos a nivel de la retina. Valores cálidos, mayores grosores. Valores más pálidos, más fríos, zonas de adelgazamiento. Y si se fijan, aquí tenemos una zona de adelgazamiento localizado. Me voy a células ganglionares y aquí me pone en esta dona que yo debería de tener regularmente, me pone que tengo una zona de afectación temporal inferior y que ya me está involucrando el área macular. Y lo que yo considero más importante del reporte de Hood es que me sobrepone, aquí tenemos, a nivel de la capa de fibras nerviosas, me sobrepone un campo visual 24-2. Y me dice, mira, si tú sobrepones un campo visual 24-2, vas a poder encontrar la probabilidad de zonas afectadas en ese campo visual. Por ejemplo, en esta zona que está pálido, muy probablemente en el campo visual voy a tener una zona de afectación aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí. Y en todos esos puntos muy probablemente voy a tener una zona de afectación en el mapa 24-2 del campo visual. Y luego para las células ganglionares me sobrepone un campo visual 10-2. Entonces, muy probablemente yo voy a tener zonas de afectación en este punto, en este punto, en este, y en todos estos puntos yo voy a tener una zona de afectación del campo visual. Como lo mencionaba, me cambia el nasal por el sector temporal. Y justamente, como lo esperábamos, zona de afectación nasal superior que se correlaciona con el OCT y en el 10-2 una zona de afectación en este sector, como me lo mencionaba en el OCT. Entonces, si yo no tengo campos visuales, yo le hago un reporte de Hood con el OCT y ya me va a estar dando una idea si tengo una afectación central, superior, inferior o de una delocalización muy específica. Bien, hablemos acerca de la progresión. Precauciones, puntos importantes. Un punto muy importante a tener en cuenta, el green disease o la enfermedad verde. ¿A qué hace relación el green disease? Aunque yo tenga todos los colores en verde, en todos los sectores, en la gráfica de pastel, en los valores promedios, yo puedo tener enfermedad a pesar de que todo está en verde. Y una diferencia mayor de 9 micras en el grosor promedio de la capa de fibras entre ambos ojos puede ser sugestivo de que ya voy a estar teniendo muy pronto un daño a nivel de la capa de fibras nerviosas, muy probable glaucomatoso, un signo temprano de daño. Y luego tengo la inversa, el red disease, en donde todos los valores me aparecen rojos. Si yo veo eso, puedo caer en una confusión pensando que mi paciente tiene ya un daño avanzado, pero puede ser que ese paciente tenga una miopía alta y que yo le vuelva a tomar un estudio en unos meses y los valores se mantienen igual. Y le vuelvo a tomar otro estudio en un año y me aparece todo rojo, pero no hay una diferencia entre los valores conforme yo voy haciendo los estudios. Es por eso que tenemos que estar haciendo evaluaciones constantemente y comparar el basal con el último que tomé. Y yo voy a estar evaluando el grosor de capa de fibras y voy a poder determinar si en realidad hay un daño, principalmente en miopes altos. Bien, en todos vamos a tener adelgazamientos en la capa de fibras nerviosas de manera fisiológica por la edad. 60 micras por año si lo evalúo con el Spectralis y 48 micras con el Cirrus. Importante, yo no puedo estar evaluando un Cirrus con un Spectralis, un OptoView con un Revo. Cada uno de los estudios tiene su base normativa y no son intercambiables. Entonces, importante, si un paciente ya lo estás evaluando con un Cirrus, tratar de que siempre sea con el Cirrus. En un paciente que tiene glaucoma, aunque esté bien controlado y aunque estemos en meta, va a tener progresión
mayor a diferencia de un paciente sano. Si lo mido con Spectralis, hasta 2 micras por año y con el Cirrus casi 1 micra por año. Bien, pregunta de prevaloración, el efecto piso. Si yo en mi estudio estoy viendo valores de 0, quiere decir que ese estudio está mal tomado y hay que descartarlo. ¿Por qué? Nunca, a pesar de que tenga un daño sumamente avanzado, a pesar de que tenga un nervio óptico pálido, atrófico, aunque esté en NPL, nunca voy a tener valores de 0. ¿Por qué? Porque también tengo estructuras de células de sostén, células de Müller, astroglia, microglia, vasos sanguíneos, y todo eso va a generar un grosor, entonces nunca va a ser 0. Si está en 0, quiere decir que tuve una mala segmentación del estudio. ¿Cuál es el promedio del efecto piso en el Spectralis 49, en el Cirrus 57? Importante, si tengo un paciente con daño avanzado y ya caí en el efecto piso, me va a servir pedirle más estudios de OCT, ya no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque ya alcancé el efecto piso. Por más que avance la enfermedad, no vamos a disminuir los grosores. Por ende, en una etapa avanzada ya no me sirve pedirle OCTs. Voy con los campos visuales, 10-2. Bien. Sugestivo de progresión, una disminución de 5 micras o más en el promedio de capa de fibras nerviosas entre un estudio y otro, o por sectores de 7 a 8 micras. Si yo le pido un estudio ahorita en enero y luego le vuelvo a pedir otro el próximo año y tengo un adelgazamiento en un sector de más de 8, aunque esté en colores verdes, sugestivo dato de progresión. En células ganglionares, una diferencia de más de 5 micras entre superior e inferior, sospechoso de glaucoma. Entonces, si se fijan, si yo me voy solo por los colores, voy a poder caer en malas interpretaciones del estudio. Tengo que estar valorando sus valores, tanto sectoriales como promedios. En células ganglionares también tengo adelgazamiento, 31 micras por año. Y cuando tengo un cambio entre un estudio y otro, promedio de células ganglionares de más de 4, sugestivo de progresión. ¿Cuál es el efecto piso de células ganglionares? Aproximadamente 45 micras. Recuerden que entre cada uno de los diferentes equipos son diferentes valores. Bien. ¿Qué podemos concluir? Los estudios ya vieron campos visuales. Los estudios diagnósticos de campos visuales y OCTs van a ser un complemento a nuestra exploración oftalmológica completa. Hay que corroborar que los campos visuales sean confiables, que siempre sea la misma plataforma de OCT, tener precaución en aquellas enfermedades verdes o rojas, individualizar cada uno de los casos y muy útil la comparación del primer estudio. El estudio basal es el más importante. Hay que integrar todo, campo visual, OCT, exploración física. Y si estamos en un caso no concluyente, existe el diagnóstico de sospecha de glaucoma y no necesariamente tenemos que descartar o confirmar enfermedad. Puede quedar como sospechoso. Bien. Les voy a presentar rápidamente un caso, un taller. Para esto voy a necesitar varios voluntarios, por favor, que se pongan allí en el micrófono para que puedan estar, que no vieron campos visuales. Bueno, voy a necesitar que alguien esté participando, porfa, para este taller. Bien. Bueno, Yo te lo sé. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta del OCT? muchas gracias, Toño. Soy Mateos. Mira, te iba a comentar algo. La clase de campo se va a dar el día de mañana, pero creo que si tienen unas dudas algunos residentes, las podemos contestar Adelante. previo Sí, a la adelante. evaluación. Va.
Hola Doc, ¿qué tal? Buenos días. Habla Gus Hola, Hernández, ¿cómo está? muy bien. ¿Y tú, Gus? Acabo de hablar. Bien, Doc, bien, gracias. Doc, primero que nada, muchas gracias por la clase. Doc, tengo un par de preguntas. Sí, Eh, la primera vez es, no sé si exista algún, no sé, ya hay alguna página o algún lugar en el que exista la base de datos de rangos normales entre cada uno de los equipos, como para poder tener eso a la mano, ¿no? Como para que todos lo chequemos, porque a veces estamos en un hospital u otro y son diferentes equipos, o los pacientes incluso llegan con estudios hechos de otro lugar, y entonces, ajá, pues, para saber cuál sería la normalidad, ¿no? Me acuerdo que una de las diapositivas del principio creo que presentó una comparativa de los estudios, no sé si esa podía ser. Y otra mira, pregunta que tengo, ajá, sí, dígame. no, dame la segunda. Ah, y la segunda es, Doc, por ejemplo, los pacientes con macrodisco, ¿no? Que a veces les ve uno en primera instancia la excavación y dice uno como, como que la siento grande, ¿no? Y ve uno el reporte del OCT y entonces tiene un macrodisco y pues digamos que justificaría, ¿no? Tiene más grande el disco y entonces sería una excavación más amplia. Pero si lo correlacionamos con un grosor de RNFL y está pues sí más o menos, está digamos en rangos normales, pero está limítrofe hacia lo bajo, ahí deberíamos de dejarlo como sospecha de glaucoma y repetir el estudio a futuro. Bien, mira, te respondo la primera pregunta. No sé si hay, nunca lo he visto y no lo tienes que saber. ¿Por qué? No necesito saber cuáles son los valores porque el mismo estudio me lo dice. Mira, te lo muestro con esta imagen. Uno, cada uno de los equipos tiene su base normativa y te lo va a dar por su código de colores. Entonces, si te da un amarillo, tú ya sabes que para ese estudio, para esa edad y para ese grupo etario está en el límite. Pero si ya está rojo, bueno, pues ya sabes que está fuera de rangos de normalidad. Y te voy a mostrar esta imagen. Por ejemplo, en este sector temporal nos dice, tiene un grosor promedio del anillo neuroretiniano de 182 micras. Y luego abajo, entre paréntesis, te da un valor, 22%. ¿Qué quiere decir eso? El 22% del grupo etario de ese paciente tienen ese mismo valor. Quiere decir que no tantos lo tienen. Y luego, me voy al sector nasal. Nasal me dice, tiene 364 micras, entre paréntesis 66%. Bueno, ahí ya hay ya aumentó más, ¿no? El 66% de los pacientes del grupo etario tienen ese mismo grosor. Entonces, con esto yo ya puedo hacer una diferenciación para poder saber si estamos dentro de rangos de normalidad o si estamos ya cayendo casi casi en datos patológicos. Entonces no es necesario saber los valores, porque el mismo estudio te va a dar toda la métrica que tú necesitas, independientemente de si usas un Cirrus, un Spectralis, un Revo, etcétera. Ahora bien, hablando del macrodisco, el macrodisco es una entidad muy interesante, porque clínicamente tú lo ves y dices, como que sí se ve sospechoso, ¿no? Se ve como que sí pudiera tener daño. Le haces su estudio, encuentras valores por arriba de 250 en el área de disco y dices, pues confirmo, tiene un macrodisco. Pero aunque tenga macrodisco, puede o no tener glaucoma. Entonces, si yo ya encuentro valores limítrofes en un macrodisco, yo lo tengo que estar evaluando. ¿Es el único parámetro que tomo en cuenta? Claro que no. Si ese paciente ya está hipertenso, tiene otros comórbidos y aparte le tomo un estudio y identifico que tiene macrodisco y tiene zonas limítrofes de daño, yo le inicio tratamiento. Entonces, más que estar evaluando solo valores y colores, mejor evalúo al paciente y con eso tomo ya una determinación. Ah, perfecto, muchas gracias, Doc. Con gusto. Listo, ahorita. Doctor, hola, buenos días, soy Ángel. ¿Qué tal, Ángel? Buen día.
En lo que mencionaba de la Green Disease, ¿me pudiera repetir dónde se valora la diferencia de 9 micras entre ojo y ojo? Sí, vamos a ella. Ahí te va. Si tú estás evaluando un estudio y le tomaste hoy uno y le vuelves a tomar otro en un año, y en tu grosor central, aquí tienes, grosor promedio, me dice, este paciente tiene un grosor promedio de capa de fibras nerviosas de 101. Y tú dices, bueno, pues está bien, ¿no? Cayó dentro de rangos de normalidad. No se ve que tenga daño, la presión está medio limítrofe. Y luego al año siguiente le vuelves a tomar otro. Y ese 101 ya está en 95. Es decir, ya tuvo una reducción del promedio de 6 micras. ¿Es normal? No, no es normal, porque ya vimos que fisiológicamente adelgazamos por año menos de una micra. Entonces, que haya un adelgazamiento de más de 5, ahí ya me ponen alerta de un probable sospechoso de daño. Eso cae en la Green Disease, en donde un estudio y otro, yo tuve valores verdes, pero de todos modos hubo una reducción significativa de los grosores entre un estudio y otro. 6, ya es más de 5. Eso es en el promedio. Y luego si yo me voy por sectores y digo, a ver, vamos a evaluar el sector temporal, que es el que más se daña. Hoy le tomé 63 y al siguiente año le vuelvo a tomar otro y cae en 55. Ahí ya tuve una reducción de 8 micras. ¿Es fisiológico? No es fisiológico, porque lo fisiológico es aproximadamente menos de una micra por año. Pero de todos modos, en la base normativa sigue cayendo en colores verdes. Ahí ya puedo caer en un Green Disease y eso ya es sospechoso de daño glaucomatoso. Así sería el Green Disease. Que aunque tú en un estudio y otro tengas valores verdes, si tú estás evaluando la capa de fibras y tenemos más de lo fisiológico, es un dato de alarma y ya tienes que tener más precaución en ese paciente y no esperar a que caiga en datos patológicos para poder iniciar tratamiento. Obviamente también le pides campos visuales, presión ocular, comórbidos, etcétera, para poder tomar una decisión. Es un paciente joven y encuentro esto, le inicio tratamiento. Es un paciente de 80 años, aunque tenga glaucoma y no lo trate, puede llegar al último día de su vida con una visión normal. Entonces hay que estar ahí, pues, independizando cada uno de los casos, ¿no? Personalizando. Gracias. ¿Algo más o Hola, pasamos al taller? hola, Doc, buenos días. Soy Fer Herrera. ¿Qué tal, Fer? Te escucho. Ya no te escuché nada, Fer. Ya no se escucha, Fer. Bueno, de mientras pasemos al taller. Doc, ¿sí nos escucha? Ahora sí ya. Perdón, Doc, se fue el internet aquí en el auditorio. Ah, ya, te escucho. Eh, bueno, en lo que termina de reinstalarse el internet, mi pregunta es esta. En un paciente, usualmente en la consulta es muy fácil, o bueno, no fácil, sino que es muy común que nos lleguen pacientes que nos los mandan por sospecha de glaucoma. Ajá. Obviamente traen su OCT y en su OCT usualmente llegan con datos limítrofes o sugestivos, pero no como tal, ya con daño al nervio óptico. ¿Existe algún parámetro que usted toma
o que a usted le dicta como la conducta a seguir en estos pacientes que salen tan limítrofes? A ver, otra vez. Repíteme. Ok, en un paciente que viene con sospecha de Ujú, glaucoma, con un ujú. OCT con datos limítrofes, con datos limítrofes, con resultados limítrofes, más bien, ¿existe algún parámetro en el que usted se base o tome como prioritario para tener una conducta a seguir con este paciente? No, en realidad no hago el análisis completo. Si está todo limítrofe, presiones están dentro de rangos adecuados, campos visuales, no hay datos de daño, yo lo sigo manteniendo como una sospecha de glaucoma. Más bien, si es un paciente que tengo como sospechoso, pero por ejemplo tiene una miopía alta, yo me Ujú. voy más a células ganglionarias. Ok. ¿Por qué? Porque en miopías altas, las células ganglionares no se están modificando tanto entre estudio y estudio. Si tengo un paciente que tiene degeneración macular, yo ya ni veo las células ganglionares porque yo ya sé que esa está alterada. Y me voy más al anillo neuroretiniano, que es donde no voy a tener tantos cambios. Entonces es más bien por patología. Si estoy en sospecha, evalúo todo, no me fijo en algún dato en específico, más bien si tiene alguna patología en específico. Si tiene retinopatía diabética y tiene edema macular, pues ya ese estudio yo sé que me va a salir alterado y el OCT pues ya ni me sirve. Ok. Si tengo un paciente con retinopatía diabética y ya le dieron una panfotocoagulación, el OCT ya ni me sirve. ¿Por qué? Porque yo ya sé que las células están adelgazadas. Entonces ese estudio va a tener artefactos, me va a salir todo en rojo, con zonas de daño, entonces pues ya no me es tan valorable, ¿no? Entonces, más que enfocarme en algún parámetro, individualizo cada caso y ya dependiendo de eso puedo también evaluar. No lo mencioné, pero el angio-OCT, aunque no hay mucha información o no hay una base normativa para poder tomar decisiones, ya se ha visto que también hay reducción en la densidad vascular y eso también puede ser un parámetro que te puede estar ayudando cuando tienes este tipo de casos en donde no puedes llegar a una determinación diagnóstica. Gracias, Doc. Muchas gracias, Toño. Bien, pasamos al taller. Perfecto. ¿Me repites la dinámica para que les otorgue a Sí. cada residente? Sí, voy a iniciar con un caso clínico. Les voy a pedir que me estén eh, eh, describiendo unas imágenes y cómo podríamos encontrar daños en campo visual y OCT. Ok, ¿puedo yo elegir? Entonces, tengo este caso de un paciente masculino de 69 años y les llega de primera vez a glaucoma. Antecedentes de diabetes de 6 años, oftalmológicos negados, no hay cirugías y tiene una presión de 16, de 15 en el derecho y de 16 en el ojo izquierdo. Bien, voy a necesitar un residente que me describa la imagen de la izquierda, por favor. Esa fotografía. Hola, ¿Qué tal? Muy bien, descríbeme la imagen del lado izquierdo. sí, Doc, deme un segundo. ¿Cómo le hago? Hola, ¿me escucha, Doc? Sí, Hola, doctor, soy Laura. hola Lau. Estamos viendo una foto clínica de fondo de ojo. Del lado, bueno, quiere que describa la del lado izquierdo, ¿verdad? De una vez las dos. Ah, bueno. Pues bueno, vemos la retina aplicada, vasos de configuración normal, mácula con algo de exudados peripolares. Y en el nervio óptico vemos una excavación amplia de 0, yo diría un 0,9. Lámina cribosa visible, vasos
nasalizados y algunos en bayoneta. Y eso. Ujú. ¿Algo más? Bueno, en cuanto a los bordes del nervio óptico, Ujú. pues los encuentro del ojo derecho, los encuentro algo irregulares, como con muescas superior. Y Bueno, seguimos en el izquierdo. Ahorita describes el del derecho. bueno, ¿Algo más que te llame la atención del izquierdo o ya pasamos al derecho? nada más. Ok. Quiero que vean esta imagen porque es sumamente ilustrativa y nos sirve mucho. Cuando estamos haciendo la exploración en la lámpara no lo vemos porque es muy difícil, pero en una fotografía lo podemos evidenciar mucho mejor. Quiero que vean esta zona temporal superior en donde tenemos una muesca muy ejemplificada, ¿no? Ahí se ve esa muesca en el sector temporal superior. Y quiero que vean esto de aquí, estos cambios de color. Ujú. Esto es un defecto en la capa de fibras nerviosas muy localizada en el sector temporal superior. Pueden ver, distinguirlo en esta zona de aquí. Cuando estamos haciendo la exploración no lo vemos, pero en fotografía ya lo podemos hacer evidente. Bien, del derecho, Lau. También como una sombra. ¿Mande, doctor? Ajá, se ve como una sombra, exacto. Ajá. Pasa al derecho. Y bueno, muy similar al izquierdo. Bueno, aquí vemos diferencia en la mácula, se ve más la mácula libre. Y pues la excavación incluso la veo más amplia. Sí, pues sí, 0,9 casi total. Igual vasos nasalizados, vasos en bayoneta. Y, y bueno, creo que aquí no vemos esas zonas sombreadas. No bueno, y en cuanto a los bordes del nervio óptico, también se ven unas muescas en sector temporal y tal vez inferior. Muy bien, excelente. ¿Hasta aquí tú sospecharías glaucoma? Sí. Bien. Y luego te muestro una fotografía libre de rojo. Esta fotografía libre de rojo te ayuda a evidenciar mucho mejor la excavación, ¿no? Como bien lo dijiste, tienes una excavación muy amplia de ambos ojos, la muesca temporal superior y continúa ese defecto en la capa de fibras nerviosas. Estas de aquí son drusas, entonces desde ahí tú ya puedes ir pensando, probablemente en células ganglionares del ojo izquierdo este paciente va a tener alguna alteración, ¿no? Porque tiene ahí drusas. Y luego tengo una zona localizada temporal superior, un anillo neuroretiniano adelgazado y una excavación aumentada. Ya desde ahí tú vas orientando a qué puedes encontrar. Bien. Tú misma, ¿cómo esperarías encontrar el OCT? Pues, pues alterado con zonas rojas incluso. Muy bien. ¿Alguien más? Necesito que me describa este estudio del lado izquierdo. Bueno, no les voy a comentar que ahí coincide la zona roja que vemos con la imagen que habíamos visto de la capa de fibras nerviosas, la sombra, ¿no? Está como, Exactamente. Muy bien. ¿Alguien más que me describa este estudio? Los dos. ¿Alfredo? ya van. Ujú. Sí. Bueno, pues ya vemos como tal una disminución de la capa de fibras nerviosas. No, antes que eso. Ah, Descríbeme todas las imágenes desde arriba a la izquierda. ¿Cuál es esta? la imagen pues libre de rojos y alcanzamos a ver pues bueno ya una excavación un poco amplia como de unos .8, .9. Ujú. Eh, Ahí en este caso necesito que me digas, está bien centrado el estudio y está bien posicionada la fobia. ¿Es correcto? sí está posicionada, la fobia sí se Bien. alcanza a Ahora dime posicionar. estas dos gráficas que te llama la atención.
Pues que no está como tal la imagen de doble joroba, más bien ya hay una disminución tanto en las capas superiores, principalmente, que ya se pierde la anatomía de esa doble joroba. Ujú. Exactamente, aquí en el sector temporal superior vemos una zona localizada de daño, aquí también, incluso en temporal inferior ya nos estamos cayendo incluso a valores adelgazados. Ajá. Ujú. La gráfica de pastel Pues la de de pastel ya tenemos sectores. lo que habíamos visto hace ratito en la imagen, que le está disminuida la capa principalmente temporal superior, pero también la temporal inferior. Muy bien. Células ganglionares. Pues de células ganglionares tenemos un adelgazamiento en las células, bueno, en toda esta parte temporal superior y un poquito inferior también. Si recuerdan sus clases de anatomía, la capa de fibras nerviosas corre de forma arqueada desde el nervio óptico hasta la mácula. Así, ¿no? Déjenlo, les voy a dibujar. Desde el nervio óptico, de forma arqueada, están corriendo así las fibras, ¿no? Nunca cruzan la mitad, que es el haz, o el rafé medio, esto nunca cruzan, y las inferiores también en este sector. Entonces, si tenemos una zona de daño temporal superior, vamos a estar teniendo una zona localizada de daño en este sector también. Muy bien, ¿qué más? Describe. Ajá. ¿Está bien centrado? ¿Está bien segmentado? Está bien centrado, no se aprecia ninguna alteración en la imagen tomográfica, no hay edema ni nada por el estilo. Muy bien. Y del derecho, nada más dime los hallazgos que te llaman la atención. Hallazgos que me llaman la atención, bueno, la excavación amplia también, la disminución de las capas de células ganglionares, la pérdida también de la anatomía de la doble joroba y una disminución temporal superior, que eso es lo que llamaría la atención aquí. Muy bien. Aquí ya nos marca temporal superior, una zona localizada de daño. Si te vas a la capa de fibras nerviosas, temporal superior, cae en zonas borderline y también en las células ganglionares, también temporal superior, como que aquí empieza una zona de adelgazamiento. Bien. Entonces, como bien lo mencionaron, una muesca temporal superior, un defecto en la capa de fibras nerviosas localizada temporal superior, que nos está haciendo una correlación en el sector temporal superior. En la gráfica de doble joroba, por sectores también nos está marcando temporal superior. Se fijan cómo desde la clínica, los estudios, todo va teniendo una correlación. Para esto nos sirven los estudios, para confirmar. Y luego me voy a capa de células ganglionares y como yo ya sé cómo corre la anatomía de las fibras nerviosas y que no cruzan el rafe medio, y estoy teniendo una zona de adelgazamiento en este sector también. Bien, ¿alguien más? ¿Cómo esperaremos encontrar el campo visual? Ahí vale. Buenos días, Doc. Soy Carlos. Hola, ¿Cómo está? ¿qué tal? Buen día, Carlos. Te escucho. Doc, pues, ¿estaría tunelizado un poco del ojo derecho? O sea, la porción tanto superior como inferior, sobre todo la región superior. No, ¿por qué la superior? Está invertido. Sería inferior. Sí, ¿no? Si yo tengo una zona localizada de daño, que ya lo vimos, temporal superior, en donde yo esperaría encontrar un clúster de puntos de daño a nivel del campo visual. Así específico. Dime Nasal la zona inferior. específica. Exacto. Recuerden que siempre en el campo visual es lo inverso. Si yo tengo una zona localizada que ya me está marcando en el sector temporal superior, yo en el campo visual voy a ver un clúster de puntos de daño en nasal inferior. Siempre es al revés. Muy bien. Y te voy a presentar los campos, Carlos. Gracias. Ah, caray, ¿qué pasó? A ver, Carlos, explícame, a Está ver, normal. estos son sus campos. Pues yo los encuentro normales, Doc. Y de hecho la desviación media
Pues no hay daño, ni siquiera inferior. O sea, ¿no? Por Joda Parrish Anderson, no hay daño leve en ninguno de los dos. Exacto. Ojo izquierdo, ¿cumple los criterios de Jodat Parrish? No, ninguno. Ojo derecho, ¿cumple los criterios de Jodat Parrish? No, tampoco. Y entonces, ¿tiene o no tiene glaucoma? Pues sería un glaucoma preperimétrico. Exactamente. ¿Y qué más? ¿Qué otro apellido le pones? Pues sería un glaucoma normotenso, pudiera ser. Exactamente. Entonces, si se fijan, este paciente es un caso que me llamó mucho la atención porque uno, tenía presiones normales. Dos, zonas muy localizadas de daño temporal superior que evidencié por el OCT. Tres, cuatro, le pido los campos visuales y salen normales. Y digo, ah, cabrón, entonces, ¿qué? Si hay daño o no hay daño, pues claro que hay daño, ¿no? Ya me lo está evidenciando el OCT, que aún no lo estoy evidenciando, no lo estoy evidenciando en los campos visuales. Se ha establecido que al menos 30% de pérdida de las células ganglionares para poder ya evidenciar daño a nivel del campo visual. Pero sí, sí tengo daño y sí tengo que iniciar tratamiento hipotensor. Luego que a ese paciente se le pediría sobrecarga hídrica, ¿no? Mira, hay ciertas escuelas que sí lo toman en cuenta. Yo en realidad no lo tomo en cuenta. Mi escuela jamás lo hicimos. ¿Te sirve? Si te sirve, más que para hacer diagnóstico, te sirve para poder saber si ese paciente puede o no tener progresión. Si es una sobrecarga hídrica positiva, mayor riesgo de progresión. ¿Me dice algo más? En realidad no. Yo le inicio tratamiento, disminuir al menos un 30% de la presión basal que está teniendo en este momento. Muchas gracias. Muy Doc, bien, pues con esto doy terminado mi clase, el taller. Dudas, preguntas que tengan. por último, otra vez yo, Fer Herrera. Sí. El- en los campos visuales le podría regresar. Ahí, justamente ahí en el ojito izquierdo, ¿no se apreciarían datos no generalizados de depresión en la desviación del modelo? O sea, esos no le hacen algo de ruido como para sospechar que el paciente, pues sí, ya puede comenzar con con glaucoma normotenso. ¿Te refieres a estos? Sí. Tú mismo respóndeme. Aquí están tus criterios de Jodat Parrish, criterios mínimos de daño. ¿Los cumple o no los cumple? No, pero, pues sí, no los cumple. Estos son mis criterios mínimos para poder considerar un clúster de puntos sospechoso de glaucoma. No los cumple. Además, no está en la localización en donde yo esperaría encontrar el daño, que sería nasal superior. Pueden ser artefactos, y si fue el primer estudio que hizo, incluso puede estar en etapa de aprendizaje. Entonces, estos puntos de aquí no me llaman la atención, además que son los periféricos. Entonces, no, de esa parte no. Si yo encontrara un clúster de puntos en esta zona formando un escalón nasal, ahí sí ya diría totalmente de acuerdo, ¿no? Ok. Gracias, Doc. Toño, muchas gracias. Con todo gusto. Muy buena clase. Yo creo que te voy a estar hablando porque sabes que contamos siempre aquí contigo. Nos gusta que nos apoyes y pues para lo que se te ofrezca aquí estamos, ¿sale? Con todo gusto, cuenten con ello. Gusto saludarlos, que estén muy bien. Gracias, Toño. Buen día. Hasta luego.
Se debe iniciar con lo que el paciente se pueda pegar más fácil y lo que le controle en 24 horas la presión. Más fácil, lo que más tolera y lo que mejor controla la presión es la dolor. Pero hay mucha duda de esto. Me dicen es que baja mucho la presión y no la quiero bajar, no hay problema. Porque lo que va a hacer es, va a estabilizar la presión. Muy difícil lo llevar abajo de 8 milímetros. Muy difícil. Entonces, tú siempre que inicies un tratamiento, a menos que haya una contraindicación, es con análogo de en este caso, ¿cuál sería el más potente de los análogos de prostaglandina? Pero el mejor tolerado es la puedes meter un atalopros, quieres darle una terapia fuerte, pues das un atalopros. Quieres hacer un efecto protector, puedes meter entonces es un efecto muy fuerte, entonces tiene unos centros de abajo de 8. Que hay artículos que te dicen que si bajas mucho la presión puedes dañar después el nervio. Entonces, sí es importante iniciar como constante. ¿Qué es una Generalmente cuando son daños unilaterales son glaucomas secundarios. Cuando son primarios son bilaterales. Asimétricos, ligeramente, pero cuando son muy asimétricos son generalmente secundarios. Nosotros por escuela hacemos eso. Análogo de prostaglandinas, el segundo de elección es el beta-bloqueador, que es el timolol. Pero si no tienes una contraindicación para iniciar análogo, siempre inicia con análogo. Lo van a citar a las 6 semanas y a las 6 semanas de tolerancia, biometa y apego. En un glaucoma preperimétrico la presión intraocular meta, ¿cuál sería? Pero, o sea, yo según Parry Sanderson ven que es 12, 14 y 16, ¿no? Entonces lo tendría que manejar abajo de 14. De 18. Glaucomas preperimétricos es 18, está fácil porque es de 2. Leve es de 2, o sea sería 16. Moderado 14 y severo de 2, incluido los terrenos. Pero ahora está fácil porque a lo mejor les preguntan, ¿y cuánto sería tu meta? Este paciente tiene la presión controlada, por eso la prueba de sobrecarga hídrica. Muy interesante lo que dice el doctor, no la usa. Pero, por ejemplo, yo la uso con la doctora Brenda y el doctor Pascal no usa la prueba de sobrecarga. Hace una curva de 24 horas. Lo hospitaliza al paciente y le toma la presión. O con el aire. Exactamente. Entonces, ya depende de cada escuela. Ya me preguntó el doctor Toño qué es lo que hay. En este caso, para verificarlo. Pero si es una buena respuesta. O es un glaucoma preperimétrico o un glaucoma de tensión. Entonces hay que diferenciar. Si la presión se estabiliza, no fluctúa en 24 horas, por definición vendría siendo un glaucoma de tensión. Entonces el glaucoma de tensión normal es por exclusión. Mañana yo voy a dar clase junto con Fer y con Albarrán, la de campos visuales, porque se lleva urgente. Tendría que decir antes externa. Yo creo que tenía más casos, pero lo suspendió. Y mañana también da clase. Vamos a intentar ir rápido. Yo creo que empiezo yo antes.